Buenos días con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es la alimentación en nuestros niños con síndrome de Down. Para empezar, la alimentación en nuestros pequeños no debe ser diferente en cuanto a los niños que no presentan síndrome de Down. La alimentación no puede ser limitada, ¿no? Puede ser limitada, no puede ser de este niño sí y a este niño no. Sí se puede detallar algunos puntos que se van a llevar a cabo ahora, pero de acuerdo a otras circunstancias que presentan nuestros niños de síndrome de Down. La dieta diaria de nuestros niños debe ser balanceada, debemos tener hábitos, mejorar los hábitos de alimentación en nuestros niños. ¿Y cómo es así? ¿Qué significa mejorar los hábitos de alimentación diaria? Es incluir en la dieta, tanto desayuno, almuerzo y cena, los grupos de alimentos. O sea, todos los grupos de alimentos deben estar tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Debemos cumplir con esta distribución de alimentos. Luego, aquí les quería mostrar los grupos de alimentos. Los quería impregnar en esta imagen, ¿no? Que es la conocida pirámide. Entonces, en esta pirámide están todos los grupos. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena debe haber cada uno de estos grupos en sus diferentes preparaciones, ¿no? Debemos tener una cantidad de cereales, de tubérculos, de almidones, debemos tener vegetales, frutas, lácteos, productos que contengan proteína, carnes, huevo y productos de aceites o grasas insaturadas. Entonces, de esa manera nuestro niño va a consumir tanto en las diferentes comidas del día, mientras tenga cada uno de estos grupos, va a tener un hábito alimentario adecuado. Bien. Luego, en nuestros pequeños hay ciertas alteraciones que perjudican el estado nutricional de nuestro pequeño, ¿no? Como por ejemplo, problemas una dificultad al pasar el alimento, ¿no? De repente es muy líquido, de repente es muy sólido o es muy blando. Esto ya es individualizado según lo que presenta mi pequeño, ¿no? Hay que conocer también que hay dificultad al morder, ¿no? Porque tienen dificultades en cuestión de la dentadura. Hay que también saber esto, lo que va a afectar esto su estado nutricional. Presentamos, al igual que problemas al masticar, al deglutir, en algunos casos también se puede presentar celiaquía, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, obesidad, diabetes. Hay alteraciones cardiovasculares, ¿no? Que también debemos mejorar el estado nutricional para que esto no se perjudique más. Alteraciones en las glándulas tiroideas, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo. Puede ser que nuestro niño presente alguna de estas enfermedades. Luego, como les dije, el trastorno de la masticación, ¿no? Desarrollos en problemas al comer alimentos que no han sido desmenuzados, ¿no? O ingieren los alimentos sin haberlos masticado, porque a nuestros niños hay que enseñarles a masticar, ¿no? De repente el alimento no ha sido adecuadamente picado o destrozado, entonces lo tragan y hay problemas ahí para pasar el alimento. Hay estreñimiento también en algunos casos porque ingieren poca fibra, no hay una adecuada fibra en cuanto a frutas, a verduras y líquido. Nuestros niños se olvidan de tomar agua, no toman agua, es una de las causas muy importantes. Entonces, si no doy el líquido para mi pequeño, que esto se da de acuerdo a la actividad que realice y de acuerdo a la edad en la que se encuentre, entonces voy a producir el estreñimiento,
¿no? También tenemos la enfermedad de Crohn, que se puede producir en algunos casos donde se presenta diarrea crónica, aftas bucales, falta de apetito, bajo peso, ¿no? Hay muchos signos que me indican que puede presentar la enfermedad de Crohn. La celiaquía, como se dijo a un inicio, es una intolerancia al gluten, ¿no? Que se encuentra en los alimentos siendo dañinos para el intestino, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en el pan normal, en los fideos, en las harinas en general, ¿no? Es por eso que en los niños que son celíacos, que presentan celiaquía también, en síndrome de Down, es necesario eliminar los productos que contengan trigo, cebada, centeno y avena, ¿no? Entonces, es importante hacer el descarte de estas enfermedades, ¿no? También presentan la obesidad. La obesidad es el acúmulo excesivo de grasa que perjudica la salud, tanto también para aquellos que presentan enfermedades cardiovasculares con mayor razón, ¿no? La diabetes también es producida por esta misma obesidad, ¿no? Y es importante que haya un control nutricional en cuanto a las necesidades calóricas de cada niño, ¿no? A la situación en la que se encuentra cada niño, ¿no? Porque es diferente. Esto es un desarrollo muy amplio, porque nuestros niños con síndrome de Down, cada uno tiene actividades también diferentes y tienen síntomas o signos diferentes en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hablar de manera general de cada una de estas enfermedades que ya hemos mencionado. Prevención a la obesidad. Nuestros niños con síndrome de Down es muy propenso que suban de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores genéticos que lo dan así, porque hay una disminución del índice metabólico, ¿ya? Del gasto de energía, tendencia a una vida sedentaria, no me hace mucho ejercicio, por una mayor incidencia en presentar el hipotiroidismo, que es una enfermedad hormonal. Entonces, por estos motivos puede ser que presente obesidad, ¿no? La tendencia a la obesidad en síndrome de Down a partir de los 3 años ya comienzan, pero no le damos mucha relevancia, ¿no? No le damos mucha relevancia. Pero a partir, cuando ya se marca con más fuerza a los 6 años, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque ya en esta etapa me indica a mí de que es muy posible que en la edad adulta siga presentando obesidad. Entonces debemos evitar que presente obesidad en esta etapa. No es muy importante que no marque la obesidad en esta etapa, 3, 6 años en la infancia. Debemos evitar que nuestros niños, tanto síndrome de Down o niños que no presenten síndrome de Down, que no tengan presente obesidad, ¿no? Es muy importante la familia, ¿no? El cambio que se haga en la familia, porque no tiene relevancia o no tiene lógica que mi niño, que tiene que bajar de peso o que tengo que darle una alimentación balanceada para evitar una obesidad, que en mi casa estén consumiendo alimentos no adecuados, que sé que mi niño no va a presentar ningún, a ver un ratito, ahí, ya, que no va a presentar ningún problema. Es muy diferente que en mi casa lo apoyemos tanto con las actividades que hacemos en casa, en familia, aumentar la actividad física para que mi niño se acostumbre a esto, es un ejemplo. No consumir alimentos saturados en grasa, no consumir en la mayoría embutidos, dulces, chocolates, gaseosas, y decirle a mi niño que no lo consuma es imposible, ¿no? No tiene lógica que yo le diga que no lo haga y sin embargo sí lo tengo en casa y sobre todo lo consumo. Entonces, él no, pero los demás sí. No está bien. Entonces, todos los niños siguen el ejemplo de los adultos, todos,
Entonces nosotros debemos de comenzar en casa. No solamente es lo que nuestros niños deben hacer, sino lo que la familia debe enseñar, tanto como en el ejemplo, cambiar los hábitos de alimentación, como en la actividad física, que es fundamental, darse un tiempo para la actividad física. En cuanto a la alimentación, los alimentos que debemos darle mayor consumo, y alimentos que debemos de dejar, debemos de evitar, hay una forma de que los tengamos puntualmente y que el niño también se dé cuenta y que lo evite por el mismo hecho del color, ¿no? Para los niños es muy importante los colores. Entonces, si yo tengo enmarcado de repente en color rojo todos, como se presenta en la diapositiva, ¿no?, todos los alimentos que no debe de consumir nuestro niño, debe evitarlos, entonces están marcados de color rojo. Él sabe que no puede consumir estos alimentos, ¿no?, a no ser que sea muy esporádicamente, de repente por una fiesta, que es muy esporádico, que ahora no se están dando, o por algún otro motivo muy ocasional, ¿no? Pero debo evitarlos, todos los que están en rojo. Entonces el niño mira el color rojo, entonces los va a evitar por sí solo. Debemos tratar de que nuestros niños sean independientes en sus decisiones, no que dependan de lo que la mamá o la familia le dice. No, él sabe que está en ese color, entonces no lo va a consumir. Sin embargo, los que están en color amarillo, pues hay que consumirlos moderadamente. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar las harinas, los almidones, que si los consumo en excesiva cantidad, pues vamos a subir de peso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero los necesita, ¿no? El niño debe saber, los necesitas, pero con moderación. Entonces en el amarillo está el arroz, las pastas, las harinas, no el exceso de harinas, el mezclar las harinas. El niño debe saber que no puedo mezclar la papa con el arroz, que la papa con el fideo. Entonces eso debe saber nuestro niño. Eso está en el lado amarillo, donde son productos moderados. Sí los vas a consumir, pero moderadamente. En color verde están los que puedo consumir con libertad, ¿no? Y al contrario, debo acostumbrar a mi niño a que lo consuma frecuentemente, las verduras, las frutas, las carnes blancas, el pescado, las leches descremadas, el yogur descremado. Entonces todo esto le puedo ofrecer a mi niño, ¿no? Y él sabe, está en el color verde, ok, estos están permitidos. Entonces una forma de hacer que mi niño se responsabilice de su alimentación, ¿no? Entonces hacerlo independiente a su decisión. Ella sabe según los colores. Es importante esta dieta, que es conocida como, varios lo conocen como el semáforo, pero lo importante es de que me da independencia a que el niño pueda decidir y el saber, porque los niños hasta nos educan a nosotros. Una vez que nosotros le explicamos, nosotros nos podemos olvidar al otro día, pero ellos no se olvidan. Entonces ellos nos van a decir, este está en rojo, las dulces y los chocolates no puedo de consumir. En el amarillo están las pastas, debo de consumir con cuidado, y en la verde están las frutas que puedo consumir con libertad, ¿no? Listo. Luego, la actividad física, ¿no? Prevención de la obesidad. Como les dije, en casa es importante la actividad física. Hay una actividad física rutinaria, ¿no?, que puedo hacerla, no sé, porque salí a pasear con mi niño por 30 minutos o lo mandé a hacer un recado donde el camino no debe ser más de 30 minutos. Son cosas rutinarias que se debería hacer, ¿no? Deberíamos hacer que nuestro niño lo realice. De repente no subir por el ascensor, sino subir por las gradas. Entonces eso es rutinario y es importante que lo haga, ¿no? Como también hay actividad física programada. Esta programada se puede dar entre 30, 45 a una hora. Eso es según la edad del niño y lo que lo necesite,
¿no? La actividad programada ya son ejercicios que se dan de 3 a 4 veces a la semana, ¿no? Mínimo son 20 minutos, mínimo, ¿no? Entonces ahí se va aumentando según la edad. Esto es muy importante porque aparte de que me hace gastar energía, evito que mi niño tenga obesidad, doy un hábito, esto es un hábito correcto para mi niño que se acostumbre a la actividad física, también es una ventaja emocional, ¿no? Voy a hacer que tenga un bajo grado de depresión, un bajo grado de ansiedad. ¿Qué significa que tenga un bajo grado de ansiedad? Que ya no va a estar buscando para picotear en casa qué es lo que va a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una actividad física, ya no va a estar buscando que quiere comer pan, que quiere comer una galleta, que entre comidas está buscando en qué momento comer, porque ya tiene una actividad en que ocuparse. Entonces, esta actividad es muy importante para mis chicos. Ahora, ¿cómo ofrecer a los niños con síndrome de Down algunos alimentos? Cuando los niños están iniciando una alimentación, hay problemas de atragantamiento según la forma de la preparación. Si yo le doy una forma de papilla muy consistente, muy espesa en sí, mi niño no va a poder mover la lengua dentro de la boquita, ¿no? Entonces esto me va a producir un problema para pasarlo. Se puede atragantar en algunos casos, no son todos, ¿no? En algunos casos, según si tienen algún problema al pasar los alimentos. Entonces debemos hacer purés o papillas que deben ser espesos, sí es cierto, pero deben dejar que se mueva la lengüita dentro de la boca para que tenga movimiento y no produzca no se atragante, ¿no? Son semisólidos los alimentos. No mezclar texturas. Por ejemplo, le doy una avena, está muy bien la consistencia de la avena, pero a esta avena le coloco pera en trozos, en cubos. Entonces él al pasar ahí tiene dos consistencias, ¿no? Una sólida y una mucho más blanda. Ahí me produce el problema del atragantamiento en mis pequeños. Entonces, al inicio, ¿no? Tenemos que evitar esto, sobre todo cuando todavía no han aparecido los dientes. La mayoría de nuestros pequeños, la mayoría con síndrome de Down presentan la dentición a partir de los 2 años. Entonces ahí podemos comenzar a dar más sólidos, ¿no? Quizás ahí podríamos mezclar las texturas, pero antes no. Antes nuestros alimentos deben tener la misma textura, debe ser homogéneo para evitar los atragantamientos, al igual que la postura, ¿no? La postura de mi pequeño no puede estar echado para consumir los alimentos, tiene que estar erecto, tranquilo, sentado, ¿no? Enfocado solamente en el alimento y en ninguna otra distracción. No puede haber una televisión, no puede haber un celular, no, solamente enfocados en la alimentación, donde la mamá está adelante y le está ofreciendo el alimento, nada más. Se ofrece una cuchara pequeña, ¿no? Que va al centro de la boquita, ubicándola en el centro de la lengua. Yo no puedo ofrecerle la cucharita cuando la lengüita está jugando afuera, ¿no? Porque se puede atragantar o lo puede botar. Entonces debo esperar que la lengüita esté adentro y colocar la cuchara justo en el centro de la lengua. Como dije, los sólidos se presentan a partir de los 2 años. Es importante enseñar a masticar, ¿no? Que se mastica con la boquita cerrada. Hay mis pequeños que están con la boquita abierta, entonces depende de eso, de que nosotros le enseñemos a cómo masticar con el ejemplo también, y decirles con un ejemplo que es la boca cerrada, no forzar al niño a consumir los alimentos. Si mi niño ya no quiere consumir los alimentos, no le tengo por qué obligar. A partir del año, en algunos niños disminuye las cantidades de alimentos, que es propio, disminuye, que es muy diferente en antes del primer año, ¿no?
Entonces no los obliguemos a dejar el plato vacío, eso no existe, ¿ya? Luego tenemos que iniciar los hábitos adecuados, ¿no? Si le doy cereales, pues tengo que darle integral de preferencia, por ejemplo el pan de molde integral, ¿no? El arroz integral, los fideos integrales. Acostumbrarlo a los productos integrales es mucho mejor. Acostumbrarlo a consumir frutas y verduras según la estación, que sea a media mañana, ¿no? Después del almuerzo, otra fruta. Líquido, repito, en nuestros pequeños con síndrome de Down, el líquido se olvida, nuestros pequeños de consumir líquido, no lo consumen. Entonces tenemos que estar ahí hasta que lo consuman, de preferencia líquido, agua natural, todos los productos naturales, y evitar sin azúcar. Si mi niño se acostumbra sin azúcar, mucho mejor. O al consumo o disminuir baja cantidad de azúcar. Porciones pequeñas, yo no le puedo dar una cantidad mayor o la misma cantidad de una persona adulta en casa, ¿no? Son porciones pequeñas. Evita alimentos que tengan mucha grasa, mucha fritura. Nosotros no se deben acostumbrar a consumir frituras, ¿no? A no ser que sea esporádico, actividad física. Y esto me colabora con no estar picoteando los alimentos durante el día. Había bastantes preguntas en cuanto a las cantidades, en cuanto a las porciones. Esto es de acuerdo a la edad, ¿no? Puedo dar como ejemplo el número de porciones de alimentos según la edad de preescolar, ¿no? Que es muy importante darla, porque aquí es donde voy a prevenir que cuando llegue a los 6 años tenga un diagnóstico de obesidad, ¿no? Y así que cuando sea adulto también me presente un diagnóstico de obesidad. Entonces es aquí donde debo de trabajar bastante su alimentación para evitar esta obesidad que está a nivel mundial, ¿no? La obesidad está aumentando. Entonces nuestros pequeños es donde debemos educar, cambiar sus hábitos. Tenemos las verduras. Tamaño de la porción de verduras en nuestros pequeños es de media taza. De una taza normal de 200, 250 mililitros, entonces la mitad de la taza. De 2 a 3 años, las porciones al día de estas verduras deben ser 2 porciones. De 4 a 5 años debe ser 3 porciones. Ahora, esto no significa de que le van a dar un plato de ensalada o un platito de ensalada 3 veces al día, ¿no? No, quizás la verdura esté dentro de la preparación que hice. Se me ocurre, tallarines rojos. Ya yo hice el guiso de los tallarines con tomate, con cebolla, con apio, poro. Entonces ya tengo ahí una porción, ¿no? Ya le agregué. Y encima el tallarín lo acompaño con una ensalada me ocurre de lechuga y tomate. Entonces ya tengo ahí las 2 porciones, ¿no? Y más la que le presento una porción pequeña en la cena, tal vez ya tengo mis 3 porciones. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo lo presento a mi niño, pero sí es necesario que me consuma media taza de porción, dividida en 2 veces al día o 3 veces al día según mis niños de 5 años. Frutas, una taza. Aquí sí muy generoso con la fruta, porque es muy importante la fibra, y la fruta mucho mejor entera. No acostumbren a nuestros pequeños a jugos, aunque sea ocasional y por algo espontáneo, pero es muy importante que sean enteras las frutas. Una taza de 200 o 250 mililitros de 2 a 3 años es una taza y medio. De 4 a 5 años son las 2 tazas, ¿no? Las 2 tazas completas, que las puedo dividir durante todo el transcurso del día. Cereales, ¿no? Por ejemplo, tengo la rebanada de pan, el arroz, la pasta. Entonces, en cuestión del pan, solamente es una unidad, ¿no? Una unidad pequeña de la pasta es un tercio de una taza, ¿no? Y del arroz y de la pasta es media taza. Entonces esto lo voy a dividir
en las porciones al día según nuestros pequeños, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 3 años tengo 3 porciones. Entonces, consumió un pan, quizás un pan pequeño, una rebanada de pan en la mañana, ¿no? Consumió en el almuerzo, consumió media tacita de pasta, y en la tarde consumió una tortilla de maíz. Entonces ya están mis 3 porciones, ¿no? Entonces de esa manera tengo que tratar de consumir las 3 porciones, pero con la cantidad necesaria, ¿no? De mi pasta solamente es media taza. Frijoles, lentejas, las menestras es igualmente media taza, ¿no? Aquí son 2 porciones al día. Almuerzo puede ser, y una ensalada de repente, entonces en la que puedo colocar los frijoles, que puedo colocar el payar. En los alimentos de origen animal, como las carnes, la res, son 30 gramos en cuestión de pollo, 30 gramos en cuestión del queso, que es como una cajita de fósforos. El queso es lo que debe consumir, y que es bajo en grasa, mucho mejor. Los huevitos, el huevito debe consumir un huevito. Para niños de 2 a 3 años puede consumir ya 2 porciones de huevo, ¿no? De 4 a 5 años ya llego a 3 porciones de huevo. El huevo es muy importante por la cantidad de proteína que contiene. Lácteos, una taza, ¿no? Ahora, los lácteos se recomienda que sea leche vegetal, es una opción, como también una leche descremada, ¿no? Según sea el gusto del pequeño. Grasas, el aceite vegetal, el aceite de oliva, ¿no? Y también muy importante, si no tengo problemas al pasar, si no tengo problemas al masticar, podemos agregar frutos secos, ¿no? Como las almendras, por ejemplo, podemos agregar. Pero si no hay problemas, si hay problemas al masticar, pues paso esas almendras a que sea leche de almendras, ¿no? Tengo otra forma de preparación. Aquí el hecho de acordarse de las cantidades en cuanto a número, mientras en la vida diaria es un poco difícil de realizarlo, ¿no? Y mi pequeño también de acordarse. Recordemos que debemos también transmitir esto a nuestro pequeño, decirle lo que él, la cantidad aproximada que puede comer según su edad, ¿no? Entonces es mucho más fácil con la mano, ¿no? Con la mano. Por ejemplo, en cuestión de tubérculos, la papa, el camote, la yuca, es el puño de la mano, no de mi mano, sino del puño de mi pequeño, de la edad en la que me estoy encontrando. Esa es su porción. En cuestión de carnes, es cuestión también con la mano, de la palma de la mano, ¿no? No es mi palma, mi mano, sino es la palma del pequeño en el que está consumiendo. Entonces ahí ya más o menos tenemos una aproximación, es mucho más fácil. En cuestión de verduras, ¿no? El pequeño hace las 2 palmas y ahí va a ingresar mi porción de verduras, ¿no? Las verduras. Cuestión de frutas, por ejemplo, una pera, una porción de papaya. Hago mi puño, también es esta la porción de una manzana, de una pera que mi niño puede consumir. Esa es una porción. Si digo 2 porciones, pues serán 2 puñitos. Listo. Entonces esa es la mano, es muy fácil, ¿no? También el queso, por ejemplo, hago mis 2 dedos así. Entonces mis 2 dedos me indican la cantidad de queso que debe consumir. Entonces es una forma mucho más práctica, con la mano, el puño, la palma, ¿no? Y la porción que puedo colocar aquí también, ¿no? La manzana, la pera. Entonces estas son las porciones que puedo darle a mi pequeño según la mano del pequeño. Entonces ahí puedo manipular según las edades y es mucho más fácil. ¿Cómo debe estar el plato? ¿No? Esa es una forma de plato que se está presentando, el plato inteligente, ¿no? Que está dividido en 3 partes. La mitad de mi plato debe estar las verduras. Justo si hace el pequeñito, sus 2 manitos en forma de canasta, justo va a ingresar lo que va a entrar en medio de su plato,
¿no? Ahí va a ingresar la ensalada. En la cuarta parte va a estar la porción de pollo, lo que pollo, pescado, pavita o carne roja. Entonces eso va a estar según la palma de la mano del pequeño. Y en la otra parte va a haber un carbohidrato. Acostumbremos a que solamente es un carbohidrato. Bien es la papa, o bien es el camote, o bien es la yuca, y mucho mejor los integrales, ¿no? El arroz integral, los fideos integrales. Y acostumbrarlos a que la ensalada debe estar acompañada de aceites insaturados. Entonces, ¿qué aceite voy a agregar a esa ensalada? El aceite de oliva. El aceite de oliva. ¿Cuánto de aceite de oliva? Hago así, el dedito, solamente la parte de arriba, ese es de aceite. Entonces es una pequeña cantidad que se le va a agregar. Listo. En conclusión, es cierto de que nuestros niños con síndrome de Down se predisponen, por el mismo hecho, se predisponen a tener obesidad. Pero eso no es que sí lo va a presentar. Sin embargo, es prevenible. Con todo lo que se ha ido desarrollando, lo que les he estado comentando, es prevenible. Si yo llevo a cabo todo lo que les he dicho, voy a hacer que mi niño no presente obesidad en estos casos. Entonces, no se va a complicar con, no sé, una diabetes, ¿no? Un problema cardiovascular, porque la obesidad trae consigo también muchas otras enfermedades. Entonces, debemos prevenirlo, y sí es prevenible en los primeros años de vida, en la infancia. Si yo trabajo aquí los alimentos, pues es muy probable de que cuando sea más grande, sea adulto, pues no va a presentar obesidad. Y es importante también el compromiso de los padres. Es fundamental, porque es en ellos donde ellos ven el ejemplo, ¿no? De que mi papá consume pollo a la brasa todas las fines de semana, pues tampoco está bien, ¿no? Entonces es un ejemplo que yo le estoy dando. Consumir gaseosa todos los días como refresco de todos los días tampoco está bien, pero si lo compra en casa mi mamá, entonces ¿a él qué le va a quedar? Acostumbren a darles agua pura, y que se acostumbren a consumir 6 vasos a 8 vasos mínimos al día de líquido. La alimentación en este caso es igual al de otro niño que no presenta el síndrome de Down. No es de que, vuelvo a repetir, a mi niño esto y al otro niño no. Sencillamente lo que se está haciendo es que, por ejemplo, los niños celíacos, los niños que no pueden consumir avena, no pueden consumir trigo, ¿no? El centeno, por el problema de la dificultad, por el problema celíaco que se está presentando, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en cuanto a ello, la masticación, ¿no? Cuando hay niños que presentan antes los dientes y otros después, es aquí donde hay esa diferencia por la masticación, ¿no? Es por ese punto. Pero en sí, nuestros niños con síndrome de Down no tienen por qué limitar ningún alimento. Ellos pueden consumir todos los alimentos en la medida que lo permita su salud, ¿no? Y la forma, ¿no? Si mi niño se atraganta, pues no le puedo dar cosas crudas, mi niño no, duras. Si mi niño no puede masticar mucho, no tiene la dentadura, tampoco le puedo dar productos duros, ni tampoco combinar texturas. No puedo combinar texturas, blando con duro. Entonces, esos son los puntos que debemos tomar en cuenta. Espero haber resuelto alguna de sus dudas de manera general. Habían bastantes dudas en cuanto a tamaños, porciones. Todo esto es muy individualizado, es de acuerdo a la edad, a la necesidad, a la enfermedad que presente, el diagnóstico en el que presente en el momento. Es individualizado. Lo que se ha hecho ahora es de manera general, podríamos hablar en cuanto a cantidades, en cuanto a porciones. Muy bien, eso sería todo. Espero estar con ustedes en otra oportunidad, con otro tema. Muchas gracias.